Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie Somos nuestra memoria. Yo soy Alex María Martínez y tengo el honor de conducir este programa con la presencia de la doctora Lourdes Suárez Díez. La doctora Suárez Díez es arqueóloga, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es antropóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora titular de la Dirección de Etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia, miembro del Colegio Mexicano de Antropólogos, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, entre otros. Ha impartido cátedras en México, América del Sur, América del Norte, Cuba y Europa. Ha elaborado y participado en proyectos de investigación y salvamento, tales como el rescate del templo de Ramsés II en Abu Simbel, Egipto, el salvamento de las culturas del Balsas ante la construcción de la presa de Infiernillo en los estados de Michoacán y Guerrero, excavaciones en el Palacio de Quetzaltopalot en Teotihuacán, el proyecto para declarar a Teotihuacán y Tula Patrimonio Cultural de la Humanidad, por resaltar algunos. Fundó el Registro Arqueológico Nacional y, dentro de este, el Registro de Bienes Arqueológicos Muebles. Colaboró también con la Ley para la Defensa del Patrimonio Arqueológico de México. Su área de especialización es el estudio de los objetos de concha y caracol como un marcador cultural. Hoy, Radio INA se engalana con su presencia, siendo nuestra intención el entablar un diálogo lleno de entusiasmo con todos ustedes, escuchas, en el aprender sobre la importancia de las conchas y caracoles como receptores, contenedores e informantes de la cultura humana. Empecemos con el tema de hoy, que es el Códice Tellerano-Remensis y el estudio de las conchas y caracoles. Bienvenida, doctora, ante estos micrófonos. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a hablar de los códices que son realmente importantes en nuestra cultura y que nos permiten divulgar nuestro patrimonio, patrimonio indígena a través de ellos en casi todo el mundo. Yo he tenido la suerte de ir a congresos a casi todas partes y siempre ha habido un interés muy grande en nuestro material, que además, pues de que es un material que nos da mucha información, también es un material muy bello. Así es, un material muy bello sobre unos soportes que se han enriquecido conforme a su elaboración. Tendremos ya la oportunidad de platicar al respecto. Doctora, ¿cuál fue el propósito que le llevó a estudiar las conchas y los caracoles en las crónicas, en los manuscritos antiguos y sobre todo en el Códice Tellerano-Remensis? Pues mira, yo en general estudiaba las conchas arqueológicas, los objetos arqueológicos. Eh, Tuve la suerte de encontrar una cantidad de objetos impresionantes en el Infiernillo, en Guerrero. Encontré 22.000 objetos de concha y los estudié. Pero yo trabajaba con la maestra Bárbara Dalguer, que era una especialista en códices, y me dijo: Lourdes, ¿por qué no buscas las conchas? Porque aquí hay muchas cosas iguales. Entonces empecé a manejar los códices y vi que efectivamente había muchas cosas pintadas que eran iguales a las arqueológicas. Y yo, cuando estudio una pintura, siempre comparo el dibujo
la pintura en sí, con lo encontrado en el contexto arqueológico, ya sea aquí en la Ciudad de México o ya sea en otro lugar de nuestra República, porque para saber qué es de Concha necesito tener esa comprobación, esa comparación entre el material arqueológico y el material, digamos, etnohistórico. Histórico. En la Ciudad de México tenemos la suerte de además tener las crónicas de la mayoría de los frailes o de los indígenas que nos hablan de estas cosas. Entonces tenemos tres fuentes de información que nos permiten el estudio más acucioso de los objetos de Concha. Y esa fue mi intención. Tengo un proyecto que se inició con el Códice Florentino, que ya publiqué, y que continuó con este Códice Telleriano-Romensis, que es un códice bellísimo que contiene los dos calendarios. El calendario solar tiene todas las fiestas del calendario solar y después tiene el calendario ritual de los mesoamericanos, y en el calendario ritual tiene los dioses que acompañan cada uno de los días, de los 260 días de que se compone el, el calendario. Tiene se compone de 18 trecenas, que son 260 días. Y entonces pintaron a cada uno de los días con su protector, que es un dios. Y estas pinturas son los que yo estudio, la Concha en sus, pues en sus vestimentas. Doctora, ¿sabemos cuál es el origen del códice? Sí, mire, el Códice Telleriano-Romensis se encontró en Reims, la ciudad de Reims, en Francia. Ahí se encontró por un fraile que se llamaba Letelier, por eso le pusimos Telleriano, y Romensis por Reims. Pero bueno, eso ya es una derivación que hicieron hace mucho tiempo el doctor Caso y el doctor Bernal. Entonces, el códice lleva los dos nombres, el lugar donde se encontró y quién lo encontró. Ahora, usted me va a preguntar, bueno, ¿qué estaba haciendo un códice mexicano en Reims? No sé si usted conozca la ciudad de Reims, es una ciudad maravillosa, pero pues está en Francia, está en el norte de Francia. Y eso se debe a que cuando el rey Carlos III se pelea con el clero y corre a los sacerdotes, también corren los sacerdotes que estaban en la Nueva España. Y entonces ellos se llevan los documentos que habían encontrado o que le habían pintado los propios indígenas a su tierra. Y por eso se encontró el códice en Reims. Y de los estudios que sobre el códice se han hecho de su origen, ¿qué nos podría decir de cómo está elaborado, sus características? ¿Cuántas manos estuvieron involucradas en plasmar imágenes o Que textos? más ha estudiado, donde más se ha estudiado el códice telleriano es en Estados Unidos. Y pues ahí han podido decirnos que los pueblos prehispánicos, que sí quiero decir que el que conocemos actualmente es una copia de otro más antiguo, que el Bien. códice original debió haber sido pintado por 1490 y tantos, mientras que tenemos actualmente
fue pintado alrededor de 1573, copiando al otro, Bien. pero por los flacuilos, por los pintores indígenas. Todo el documento tiene un carácter totalmente indígena, totalmente náhuatl. Está pintado con 8 colores diferentes, o sea que en la época prehispánica ya debieron haber tenido una paleta muy rica para pintar sus documentos. Originalmente el códice estaba pintado pues en un papel de algún ágave. Actualmente no está pintado así porque es una copia, que es la única que tenemos. Bueno, la copia original está en Francia, está en la Biblioteca de París, pero nosotros tenemos copias de ese documento, ¿no? Bueno, yo desgraciadamente no tengo el documento, pero lo tiene la biblioteca de mi historia y me lo prestaron. Por eso lo estudié, pero ese es su origen. Hablando del códice como documento pintado, doctora, ¿qué importancia tuvo el estudio del color para la profundización del conocimiento sobre el uso de conchas y caracoles? Pues mira, las conchas y los caracoles de por sí son muy bellos, pero son en general muy blancos, aunque a veces tienen decoraciones rojas y decoraciones pues cafés o beige, pero como están pintando el traje completo de Dios, pues con todas las plumas, todos los adornos, todas las joyas que usaba el Dios, pues tiene realmente una cantidad de colores impresionante. ¿De qué eran esos colores? Pues de plantas, la mayoría, de la cochinilla, que saca un rojo muy fuerte, o del murex, del caracol que se da aquí en Oaxaca y que pues es un animal que al molestar al caracol un poquito suelta un líquido. Ese líquido, si uno mete el hilo, las madejas de hilo, se pintan de primero de amarillo y al sacarlas al sol se van cambiando del amarillo al naranja y del naranja completamente al rojo oscuro, ¿no? Completamente al rojo más, más profundo. Y eso pues es una cosa que todavía se hace en Oaxaca a veces, y ya muy rara vez porque es una cosa muy difícil, pero pues que nos permite tener un color diferente de rojo a cualquier otro. Y los más colores se sacaban de las plantas, la mayoría, y fíjese que todavía se sacan. El otro día vimos cómo aplastaban una planta que no nos supieron decir cuál era y salió amarillo. Entonces quiere decir que los colores pues, venían de muchas plantas. Y también deben haber usado alguna tierra, ¿no? Alguna tierra para lograr el color turquesa y todo eso. Pero es importante. Perdón, doctora. ¿Podemos entonces decir que hay alguna relación con el uso de los colores y el símbolo que este uso de estos colores tenía para los diferentes pueblos? Sí,
todas las cosas de la religión indígena son simbólicas, empezando por el color, empezando por la forma, empezando por por la manufactura, todo es simbólico, porque pues es una religión así, llena de símbolos cósmicos muchas veces, y eso es todavía mejor, ¿no? Tenemos representaciones que pues nos recuerdan la oscuridad, que nos recuerdan el alba, que nos recuerdan el ocaso o que nos recuerdan la luna, porque las usan exclusivamente los dioses nocturnos, entre ellos pues el dios Texistecat, que es el dios del mar, y el dios que se convierte en el mito en la luna. En la luna. Entonces, doctora, podemos decir que el mito tiene una relevancia dentro del estudio y la interpretación de las imágenes, tanto de crónicas, tanto del Códice Teyerano Remensis, tanto de los objetos que usted encuentra pintados, labrados. Sí, desde luego el mito pues es básico. Dice el mito muy claramente, ¿no?, que la tierra se había pues destruido totalmente, que no había más que oscuridad, y que se reunieron los grandes dioses, los Tezcatlipoca, se reunieron en Teotihuacán para ver qué hacían para poder eh, sacar la luz otra vez. Y entonces invitaron a dioses menores, que no eran muy importantes, a que hicieran sacrificio. Y se presentaron dos. Uno es Texistecat, y este es el dios del mar. Es el dios, el caracol quiere decir Texistecat. Texistli es caracol. Entonces, él era un dios muy arrogante, rico. Llegó y le dijeron que hiciera sacrificio. Y dijo, yo no hago nada porque no tengo por qué hacerlo, yo soy texisteca. Y llegó otro, que era Nanahuatzin, que era un dios humilde, pobre, sifilítico, jorobado. Bueno, estaba un poquito amolado, ¿verdad? Le dijeron que se pusiera a hacer sacrificio y se puso a hacer sacrificio. Se empezó pues, herir las orejas con las puntas del maguey, las coyunturas, y a sacar sangre, a orar, a rezar, ¿verdad? Y entonces los texistecas que estaban reunidos en Teotihuacán hicieron una gran hoguera y invitaron a los dos dioses a echarse a la hoguera. Y bueno, pues Texisteca muy arrogante y dijo, ahorita van a ver cómo me he hecho yo a la hoguera. Pero cuando llegó a la orilla, pues hacía mucho calor, francamente, y no se tiró, se arrepintió. Se arrepintió. Y llegó Nanahuatzin y bueno, pues dijo, no tengo nada que perder, y se tiró y salió convertido en el sol, así de plano en el sol. Cuando Texisteca vio eso, dijo, qué barbaridad, si este salió convertido en el sol, ahorita me tiro yo y van a ver en lo que salgo. Y se tiró. Pero ya la lumbre, pues no estaba muy bien. Ya estaba casi ceniza y no lo pudo quemar bien.
así que salió convertido en la luna. Entonces existe que es un caracol, es la luna, y representa la oscuridad, y representa el ocaso, y representa pues la noche, ¿no? ¿Qué materiales, doctora, han sido usados para representar este momento de este mito? ¿Qué colores, qué formas dentro de las conchas y caracoles? Pues, han, se han utilizado los caracoles, generalmente la turbinela angulata, claro que esos son nombres biológicos, ¿no? El Strombus gigas, que son dos caracoles muy bonitos, muy grandes, y de los que se puede sacar un material muy bello. Y se han hecho objetos de concha también para que representar ese momento del mito, ¿no? Presentar, por ejemplo, las estrellas son cuentas de concha. No cuentas, son incrustaciones de concha que aparecen en la noche. Si nosotros encontramos esas incrustaciones, y los arqueólogos siempre nos preguntábamos qué caramba es esto, dónde estaba, y estaba en sombreros, en telas, representando las estrellas. Entonces, pues, ya por un lado, el caracol representa la luna, es la luna, y las estrellas son conchas. Y claro, pues eso nos remite a una cosa muy importante dentro de este material. Nosotros en la vida moderna pues, no le damos esa importancia, decimos qué bonitas son las conchas o qué ricas y apreciadas son las perlas, pero nada más. Y ellos en cambio les daban pues una connotación muchísimo más compleja y muchísimo más pues, bella, ¿no? Y religiosa. Unida esta representación física de las conchas, de estos caracoles que nos mencionó, con las imágenes que aparecen en el Códice Telleriano Remensis, Pues podemos miren, encontrar, en el teleriano aparecen, para empezar, aparecen las estrellas, sobre todo en el sombrero de Quetzalcóatl y en el sombrero de Tezcatlipoca. Cuando Tezcatlipoca es el águila que está pues con las alas abiertas, trae un sombrero negro que representa la noche y con las incrustaciones de concha. Otra representación importantísima es la de Quetzalcóatl, Ejecatl y Xolotl, de esta Trinidad. Ya ven que es un solo Dios, pero con diferentes funciones, con diferentes trajes, pero los tres siempre usan tres elementos de concha. Una orejera, que se llama la cololi, ahorita se las voy a enseñar. Espérenme un minutito. Aquí muchas no gracias. es esa. La escultura que está ahí en la piedra. Ahorita les enseño una cololi que usan en la oreja, ¿no? A ver si la ven. Sí, ¿Sí se ve? sí se Pues ve. esta es la cololi. Es una copia que hicieron en el taller de mi alumno Adrián Velázquez de una orejera encontrada en el Templo Mayor. Y esta la usan los tres dioses, siempre la traen. Ahorita la tiro. Siempre la traen la colonia. Usan una pechera, generalmente de ocelote, con
rematada por caracoles que son del género Oliva. Hemos ya checado con los biólogos y nos dicen que son del género Oliva. Bueno, Olivela lo llaman en la biología, pero son caracoles que rematan la techera de los tres. Y después usan un pectoral. ¿Qué es un pectoral? Nosotros ya casi no usamos un pectoral. Usamos un collar o usamos una gargantilla, pero el pectoral es un adorno que se lleva en el pecho. Por eso se llama pectoral. Hay muchos pectorales de muchas formas, de muchos tamaños y de muchos materiales. De concha son los más importantes, pero también los hay de turquesa, los hay de oro, los hay de plata. Un poquitos de plata. Pero estos de concha es un caracol que está partido transversalmente a la altura de lo que se llama la esfía. No tengo, a ver, pásame un caracol que tengo aquí, de grandote. Bien, este es un caracol. Esto es la estira. Déjenme ver que se vea. Esta Sí, sí, parte se es ve. la estira y Sí, este es el cuerpo. muy Bueno, bien. este es de madera, pero no tengo uno ahorita aquí a la mano, pero esta es la estira Ajá. y este es el cuerpo. Y a esta altura exactamente cortaban el caracol. Un strombus gigas, una turbinera angulata, o cualquier especie grande. No demasiado, a veces muy grande, a veces no tan grande. La cortaban, le daban, pues según el artesano, le daba un volumen, un ancho, Ujú, y sí, bien. le dejaba las vueltas que tiene la estira. Ya ven que tiene vueltas, Sí, y esto representaba el viento. Era entonces el pectoral del viento. Se llama el eje cacosca. Pues que eso quiere decir pectoral del viento. Y este lo usaba, pues, desde luego, Ejecat, porque Ejecat le dio su nombre. Se llama Ejecacosca, del dios Ejecat. Pero lo usa Quetzalcóatl también siempre, y también solos. Los tres, porque representan y son de concha, ¿verdad? Pues representan el viento, la tempestad, o la tormenta. Los que barren son los que barren el camino del cielo para que pasen los dioses. Es decir, pues tiene unas connotaciones realmente muy importantes. Y usan estos tres elementos sin faltar nunca, porque esa es su característica. Entonces, pues, esto yo lo encuentro en los códices, bellamente dibujado, y claro, pues con eso yo lo comparo con los que hemos encontrado en el Templo Mayor o en otros contextos arqueológicos, no nada más en el Templo Mayor. Y yo puedo ya saber, inclusive hemos podido localizar la especie de la que están hechas, si son de turbinera o si son de gigas, porque pues pedimos la ayuda de los biólogos, ¿no? Y estos Oye, tres elementos son básicos, ¿no? Representan muchas cosas y están pues también pues metidos en otros mitos, ¿no? en otros mitos. Ahora, nos señalaba el corte de las conchas, el corte de los caracoles. Sí. Estos cortes, ¿podemos definir algún símbolo en ellos? ¿Por qué el corte es longitudinal? No longitudinal, es transversal.
en el árbol. Ajá. Cuando son longitudinales, se hacen, no me acuerdo cómo se llaman ahorita los adornos que se ponen en los edificios. Entonces hacen un corte longitudinal y muchas veces lo copian en piedra y tienen entonces el corte longitudinal, pero el corte es transversal. Y se hacía generalmente, el corte se hace por desgaste, pero claro, ¿con qué? Pues con un instrumento de piedra dentado generalmente, porque corta mejor. Si ustedes tienen un cuchillo, si está muy bien afilado, pues corta muy bien. Si no está muy bien afilado, el cuchillo corta media. Pero hay cuchillos que tienen como sierrita y esos cortan mucho mejor, ¿no? Uno muchas veces va al restaurante y dice, no, trae un tenedor, un cuchillo que tenga sierrita porque el de plano no corta. Entonces, muchas veces se hacían siempre por la técnica del desgaste. ¿Qué es la técnica del desgaste? Eso es una técnica de frotar con un movimiento de vaivén que va así, alterno, va para acá y va para allá, ¿no? Es alterno. Y siempre se hacían por desgaste. Entonces, se conservaban las vueltas del caracol que tiene la espira para representar el viento. Muy bien, doctora. Hacemos una pausa momentáneamente para Ok. recordar a nuestro auditorio que el día de hoy estamos engalanados con la presencia de la doctora Lourdes Suárez Díez y estamos hablando sobre su reciente estudio del Códice Teleriano Remensis a la luz de las conchas y de los caracoles, que es su materia principal de estudio. Gracias, doctora. Hablábamos de estos cortes que usted nos ejemplificaba. Y las perlas, Las perlas, sí, las perlas dentro de este simbolismo. Vimos que los cortes son unos cortes manejados con un material duro, son de diferente forma de desgaste, lo que tenemos, y también tenemos como parte de ese mundo las perlas. pues ¿Cuál miren, sería el simbolismo? las perlas se dan en una concha no es un caracol, es una concha que tiene de dos valvas, que es bivalvo, Ujú. porque tiene dos valvas. Es como una almeja, Sí. pero que tiene nácar. Se llama pintada mazatlánica, pintada mazatlánica, y son muy comunes en las costas de Sinaloa, aunque la especie se da desde California hasta Ecuador, podemos encontrar pintada mazatlánica, pero donde más hay es en el Mar de Cortés. Y pues posiblemente de ahí venían las pintadas mazatlánicas que se traían aquí, tanto a Tula primero y después a Teotihuacán, primero a Teotihuacán, luego a Tula y después a Tenochtitlan. Y esas perlas, esas valvas se cortaban, pero nunca se apreciaron las perlas. Las perlas no las usamos en la cultura actual, pero no eran importantes para los pueblos prehispánicos. Era importante el nácar, pero no la perla en sí. En esas especies se dan perlas, no en todas, pero sí se dan perlas. Pero, ¿qué es una perla? Pues es la lágrima del animal que envuelve algo que le molesta. Ahora hacen perlas artificiales, pues metiendo a las conchas, es una
un, un pedacito de piedra o algo así. Y yo vi cómo lo metían en Japón, en un pueblo que no me acuerdo su nombre, pero que produce perlas que llaman artificiales, no son artificiales, nada más están hechas de propósito, no están hechas por casualidad, pero a los animales pues, se les meten cosas en el mar a veces y entonces el animal le molesta, es igual que si uno tiene una pestaña en el ojo, ¿no? Y entonces suelta un líquido que al calcificarse forma la perla, pero para los pueblos prehispánicos las perlas no fueron importantes. Tenemos muchas menciones en los escritos de Cortés, de Bernal de Castillo, pero ellos ya tienen una mentalidad europea y entonces buscan perlas donde no hay. Lo que se trabajaba era el nácar. La orejera está hecha de nácar. En este uso del nácar, doctora, ¿ha encontrado usted ese polvo de nácar cubriendo algunas esculturas que fueran de piedra, de madera, rodeando alguna tumba? Pues mire, yo personalmente me di cuenta que las conchas eran importantes porque en el infiernillo, que es donde está hoy la presa de Adolfo López Mateos, eso es el infiernillo. Y le dicen así porque hace 50 grados de calor mínimo. Así que sí es un infiernillo y más bien un infiernote, ¿no? Un infiernote. Pues estábamos excavando ahí, varios compañeros y yo, y salía un polvito blanquito. Y yo decía, ¿esto qué caramba es esto? Y resulta que era nácar, que se caía de los objetos de concha, pero no lo utilizaban como perla, nunca. No hay perlas en la vida prehispánica. Y Hay este, perlas en la colonia ya, porque pues los españoles sí identificaban la perla, pero el polvito que caía era el nácar que se desprendía de los objetos hechos de la pintada mazatlántica. y de ese polvo de nácar, ¿ha encontrado cubierto algún objeto? Pues no, generalmente no. Es decir, la concha la usan directa. Usted debe conocer la coraza de Tula. Sí, 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 una belleza. La coraza estaba cosida a una tela. La tela desapareció. Nosotros encontramos las conchas. Se encontraron 2.600 y tantas, pues en diferentes capas de la tierra. Y costó, pues, más de 2 años poder reconstruirla. Y esa coraza, esas pues cuentas enormes de concha roja, porque es de concha roja, estaban cosidas a una tela. Seguramente a una tela de algodón, porque aquí se conocía el algodón. Pero claro que la tela no la encontramos, porque pues, la tela se deshace, pero encontramos las conchas. Pero sí se hacía ropa enconchada, pero sobre la ropa. Hay un entierro que no sé si ustedes saben de él, que se llama, de un pueblo que en el norte de Jalisco, que se llama Huitzilapa. Ahí uno de mis alumnos, que desgraciadamente ya murió, encontró un entierro intacto de un personaje que traía
Bueno, es una tumba doble de tiro. Y él al bajarse, él al caminar, se dio cuenta de que ahí había algo raro y empezó a rascar. Y resulta que era una tumba de tiro que tiene dos cuartos. Había dos personas en un cuarto y dos personas en otro cuarto. Y se hizo el estudio, pues, de los huesos de esas personas. Parece que era un papá, una mamá y dos hijos, por las edades de los huesos. Pero el personaje más importante, que resultaría ser el papá, tal vez, ¿no? De los dos muchachos, estaba cubierto totalmente, tiene 83,000 conchas rojas, todas. Y yo quisiera estudiar ese entierro, pero a ver si me alcanza la vida. Tengo los datos, pero nada más. Y podríamos, ese estaba in situ, entonces se sabe cómo estaba el traje, pero no es tan fácil poder acomodar los más de 83,000 conchas. Es muy complicado, pero algún día lo lograremos o lo lograrán mis alumnos. Entonces sí se usaba la ropa enconchada, pero las conchas no estaban pegadas, pues digamos, a una piedra o a una madera, estaban pegadas a la ropa, estaban cosidas a la ropa. Los prehispánicos sabían hacer agujeros mediante el desgaste rotativo con un objeto, pues seguramente de madera o de alguna cabeza, a lo mejor. Y hemos encontrado muchos objetos que tienen horadación. Entonces, sí, sabían coser y sabían hacer ropa enconchada. Dentro de esta ropa enconchada, doctora, también se encuentran imágenes en el códice de En el ella. códice, bueno, el códice no hemos tenido completa la ropa, pero sí encontramos muchas conchas que adornan la ropa, sí, caracoles que están cosidos a las pecheras y cosidos a las faldas. Tenemos una falda que está cosida toda de caracoles de una diosa que se llama Tlazolteotl. Es una diosa un poco, pues, curiosa, es una diosa muy hermosa, pero es la diosa de la sexualidad, de la basura, de de la escoria humana, y al mismo tiempo es la diosa del amor, y lleva esa cola con los caracoles. Es una belleza, ¿no? Pues yo estoy ahorita haciendo un estudio sobre esa cola, a ver cuánto puedo avanzar, porque ya tengo muchos años, entonces me da trabajo, ¿no? Pero ahí voy. Dentro de este estudio, de esta cola, doctora, ¿ha encontrado alguna cuestión ritual, Sí, alguna referencia ritual de esta cola, de esta cauda? pues bueno, sí, representa en realidad el paraíso, representa las estrellas, representa los planetas, entonces tiene una, pues, una importancia enorme. Desgraciadamente hay muy poco estudio sobre esta cola, que no nada más la lleva la diosa, sino que había algunos dioses
que también la llevan, pero es la característica de la diosa. Y tenemos poca información, pero pues ahí vamos para poder llegar algún día a un resultado. Pero desde luego los caracoles que trae, pues representan las estrellas, son las estrellas, y representa la cola, representa el paraíso. No podemos decir el cielo porque estamos usando términos actuales, pero representa el más allá, pero de los grandes, grandes dioses. Esperamos esos resultados, doctora, con Pues, mucha ansiedad. pues Eh, sí, es que hay mucho trabajo, ¿no? Y pues se tiene que trabajar lentamente porque no es fácil. Hay que documentarse muy bien para poder seguir, pero ahí vamos. Yo ahorita voy a acabo de meter un, un artículo en internet, en una plataforma que se llama Academia. ujú. Uno un artículo que metí sobre la cabeza que le llaman coyote emplumado, porque no es un coyote, sino una víbora, y parece un retrato de Quetzalcóatl, de Topilzin-Quetzalcóatl. Entonces yo lo propuse en ese artículo y pues así se llama, Topilzin-Quetzalcóatl y su escultura de concha. Es un objeto que tiene 13 centímetros, es muy pequeño, pero tiene conchas de 5 mares. Y eso es asombroso. Está en la sala Tolteca, por si la quieren ir a ver. Pero siempre le llaman el coyote emplumado por por un error de quien lo reconstruyó. Le puso unas orejas muy grandes. Y si hay una víbora que tiene como una especie de orejas ahí en esos terrenos de Tula, pero son protuberancias, no verdaderas orejas. Y por eso es una víbora. Y si está Quetzalcóatl adentro, pues es realmente la serpiente emplumada, ¿no? ¿Encontramos la representación de esta víbora en el códice o en algún otro documento? No, eso no lo hemos encontrado. Hemos encontrado muchas víboras en los documentos, pero la víbora con sus colores, ¿no? No emplumada. La, 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 ya la- pero sí tenemos muchas crónicas de la serpiente emplumada. Entonces, pues sí sabemos que Quetzalcóatl se transformaba en la serpiente emplumada. Inclusive tenemos esculturas. En Teotihuacán está la serpiente, pues emplumada, ¿no? Ujú. Este, las escamas de la serpiente se vuelven plumas. Y en esta cabecita sí están las plumas, sensacionales, chiquitas, pero sensacionales. ¿Podría tener alguna relación con el tiempo? Una relación de la cabeza con el tiempo. Y de esta manera de que sean esas plumas desplegándose y que a la Pues vez sean mire, lo que le cubre. yo creo que la serpiente emplumada es una cosa común desde Teotihuacán, puesto que están las esculturas ahí. Luego encontramos la cabeza en Tula y luego pues la encontramos en todas las crónicas. Entonces, pues es un, un mito de que el dios Quetzalcóatl se convierte en una serpiente emplumada. Y ese mito no podemos negarlo, ¿no? Este está no representado en los códices, o por lo menos no lo hemos encontrado, pero sí en otras cosas. Habíamos hablado de los caracoles.
Doctora, el sonido de los caracoles, ¿usted ha trabajado sobre eso? ¿Es sí, simbólico? ¿Es diferente, independientemente del objeto y su tamaño? no nada más es por su tamaño, es por la especie de donde proviene la trompeta, que no es una trompeta, es un corno. Interesante, muy ¿Por qué es interesante. un corno? Bueno, este, el aire al soplar, la trompeta, está el caracol y le cortan lo que se llama el ápex. El ápex es es la vera punta del caracol. No, no sé. Esta partecita se la cortan Ajá, y ahí meten la boquilla o sirve de boquilla. bien, Generalmente meten una boquilla de cerámica o de madera y si no, directamente soplan. Pero depende no tanto del tamaño del caracol, sino de la especie del que provenga, porque el caracol tiene, en el cuerpo del caracol, pues tiene una caja de música, ¿no? Bueno, no es de música, pero que se puede utilizar como música. ujú, Y yo tengo la idea de que están representados en algunas pinturas, en algunas cosas, y hemos encontrado trompetas, pero hemos encontrado trompetas de muchas especies, grandes, medianas y chicas. Y yo tengo la idea de que formaban una especie de orquesta, pero son cornos, no son trompetas, siempre son cornos, porque el aire da vueltas en el caracol y en una trompeta el aire no da vueltas, es directa. El, el caracol da vueltas el aire, ustedes pueden probar en un caracol, verán que el aire da vueltas. Entonces, pues el músico no tiene como un corno actual las teclas, pero sí tiene la mano para corregir si mete mucho aire o poco aire. Y sobre todo puede tener un caracol con una caja diferente a otra porque depende de la especie. Hemos encontrado desde de este tamaño hasta este tamaño. Bueno, no me veo completo, ¿no? Es decir, hay caracoles, hay trompetas muy, bueno, cornos muy grandes y otros medianos y otros pequeños. Y esto quiere decir que conocían esa variación de sonido, pues que dan las cajas de música. las cajas que dan de música. ¿Hay Sí, alguna imagen que represente dentro del Códice Telleriano Remensis, que represente el uso del caracol emitiendo un sonido? sí, hay algunas trompetas en en algunas imágenes, muy pocas, pero sí hay. Porque acuérdense que el códice es un calendario, ¿no? Entonces, pues no le dan importancia a la música, sino lo que le dan importancia es a los días, A los es días. un calendario, ¿no? Doctor, el tiempo nos castiga frecuentemente y ya vamos concluyendo esta maravillosa entrevista. Pero quisiéramos preguntarle, em, ¿qué avances, qué descubrimientos, qué resultados que usted considere de mayor importancia dentro de este estudio que hizo del Códice Telleriano Remensis nos podría mencionar? Pues mire, yo descubrí que el códice me está reafirmando, que el códice claramente me está reafirmando que la concha está relacionada con muchísimas cosas, que representa el agua, que representa la tempestad, que representa el viento, que representa la noche,
que representa la luna, que representa las estrellas, que representa el ocaso, que representa luego el alba. Entonces, pues me está reafirmando muchas cosas. Otras cosas menos, bueno, menos cósmicas y más, también me está diciendo que hay una ruta de comercio que trae diferentes especies, es decir, que se conocían dónde vivían estas especies. Hay muchas especies que son del Caribe, que las traen específicamente, otras que son del Pacífico, que las traen seguramente desde muy lejos. Entonces están indicando también, pues, que es un material que tiene rutas de comercio o que utilizó rutas de comercio. Quiere decir que pues había un comercio y un intercambio importante. No había dinero porque el comercio se hacía por intercambio, pero comercio sí había, y mucho, ¿no? Entonces, pues nos está reafirmando muchas cosas el Tereriano. Ojalá puedan publicarlo pronto. Eso es Esperamos más esa difícil. publicación. Eso es más difícil porque pues hay mucha chamba, ¿no? Entonces, ¿esta publicación la esperaríamos bajo el sello de Lina? Desde luego, yo soy de Lina y yo hago todo para Lina. Aunque publique a veces en otras partes, he publicado en Inglaterra, he publicado en Estados Unidos, pero siempre con el sello de Lina. Yo me hice en el Lina, estudié en el Lina y soy de Lina. Así que el Lina puede disponer de mí cuando quiera. Doctora, y dentro de sus publicaciones, para quienes deseamos tener más información sobre el tema que usted maneja, ¿nos podría sugerir algunas? Pues mire, si la persona es muy especializada, pues yo les sugiero que lean el Códice Florentino y los primeros memoriales de Vietnam II. Pero si no es muy especializada, tengo un libro que se llama Conchas y Caracoles, ese universo maravilloso. Y acaba de salir una tercera edición que hicieron los eméritos. Y pues les sugiero que compre ese libro, porque eso le va a dar una información más general, más completa. El otro le va a dar una información más especializada. Ahora, pues tengo publicada una tipología que usan en muchas partes, pero pues eso es muy aburrido solamente para los arqueólogos. ¿Y hay algunas librerías donde podamos, bueno, bibliotecas, donde podamos consultar sus libros, sus Pues yo pienso que artículos? sí, pues yo pienso que sí, desde luego la del museo, en la biblioteca del museo, pues hay todo. En la de mi historia, pues están todos mis libros. Y pues no sé decir si en otras bibliotecas los tengan. Tal vez algunos los tienen en la UNAM. Una vez publiqué un libro con la UNAM, entonces deben tener alguna publicación mía. Pero pues tengo una en Oxford y otra en Nueva York, pero pues eso está más complicado, ¿no? Aquí en México, pues desconozco, ¿no? Muy bien. Quizá en la Biblioteca Nacional de Antropología, que se Sí, encuentra sí, ahí seguro se encuentra. en el Ahí Museo puede, Nacional de Antropología. sí, ahí seguro se encuentran y en la biblioteca del museo, Así es. porque Doctora, nosotros damos ejemplares para que tengan. para que haya en existencia. Muy bien. Doctora, muchas gracias por el honor de su presencia. ¿Hay algo que quisiera agregar? Pues no, nada más, pues que las gentes se animen a estudiar la especialidad de las conchas, porque
pues es una especialidad, ya no se puede considerar de otra manera. Entonces, pues invitar a los arqueólogos que se especialicen en cosas. Pues muchas gracias, doctora, por el honor que ha brindado estos micrófonos. Eh, Gracias. Esperamos los resultados de estas investigaciones, de esos artículos que usted quisiera ya trabajar. Y pues bueno, doctora, seguimos nosotros en comunicación. Claro que sí, con mucho gusto. Con mucho gusto y muchísimas, muchísimas gracias. Doctora, ha sido para mí especialmente, ya que me menciona, un honor el estar en la presencia de alguien que ha brindado con su trabajo, con su esfuerzo de toda una vida, tanto no solo al país, sino al mundo entero, para el conocimiento de nuestra sociedad humana y con la esperanza de poder ser mejores. Muchas gracias. A usted, doctora. Bien, así, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de la doctora emérita del Instituto Nacional de Antropología e Historia, doctora Lourdes Suárez Díez. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. Realización, Evanibaldo Morales. Edición y grabación, Rubén Martínez. Apoyo, Paula Bedoy, Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Muchas gracias y hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.